Todos, bueno, al menos los que eran igual de pobres como yo, conocimos en algún punto la Polystation. Con más de 9.999 juegos, los cuales el primero era un clon del Super Mario Bros. Y los otros 9.998 era el mismo juego repetido, solo que te cambiaban a Mario, que ya no era un fontanero y ahora era un carpintero, yendo a rescatar una versión un poco rara de la princesa Peach. Recuerdo el día que me la compraron y supongo que para ustedes fue una historia parecida. Bueno, eso para los que tienen un padre presente. Cuando tenía como 12 años salimos por las calles de la ciudad y en la ingenuidad y poco poder adquisitivo que tenía mi familia, mi padre decidió que la mejor opción para que yo me entretuviera en casa era una consola de videojuegos, así que entramos a una tienda que vendía electrónica y ahí la vimos, la majestuosa Polystation. La Poli para los amigos. Pero antes de profundizar en el tipo de consolas pirata que hay, quiero profundizar en qué son y qué motivos nos conducían a comprar un clon malo de una consola famosa. Una consola pirata o clon es un dispositivo que imita la apariencia de una consola de videojuegos conocida, como la PlayStation en este caso, pero en realidad es una copia no autorizada que utiliza hardware diferente y generalmente de menor calidad. Estas consolas suelen ejecutar juegos de generaciones anteriores, como los de la Nintendo Entertainment System o la NES, a través de cartuchos o juegos preinstalados, y por más que compraras cartuchos con juegos de la NES, estos muchas veces no eran compatibles, por lo que tristemente te quedabas con un pisapapeles de Mega Man y que el desgraciado que te lo vendió no te lo iba a reembolsar. Estas consolas surgieron debido a la demanda de videojuegos en regiones donde las consolas originales eran inaccesibles por su precio o disponibilidad. Fabricantes, principalmente en China, aprovecharon tecnologías como el NES on a Chip o NOAC para crear versiones económicas y compactas de la NES. Estas consolas se vendían bajo diferentes nombres y diseños, imitando no solo a la PlayStation, también imitaban a otras consolas populares como la Play 2 o la Xbox 360. Mucha gente llegó a comprarlas por una combinación de factores. Eran mucho más baratas que las originales y estaban disponibles en casi todas las tiendas, mercados, almacenes, o en resumen, tú levantabas una piedra y seguro que te encontrabas una consola pirata. A primera vista parecían auténticas, bueno, al menos para las personas que no estaban familiarizadas con esta tecnología. Muchas en sus cajas prometían gráficos 3D, miles de juegos en uno, sonido estéreo, y mostraban imágenes que no corresponden con lo que realmente ofrecía la consola. Y unos padres que querían regalarle algo a sus hijos sin gastar tanto dinero, veían en este tipo de consolas una salvación, ya que muchas de estas costaban como mucho una quinta parte de lo que podrían llegar a costar una consola original. Y así, al llegar a casa y destapar tu regalo de cumpleaños o Navidad, el resultado era una gran decepción. Solo podías mirar a tus padres con esos ojos, los mismos que cuando te regalan un par de medias o calzoncillos, y decir gracias, jugar un rato y guardar la consola en su caja para que no viera nunca más la luz del sol. Empezando por la Polystation, que a mi parecer, Station, que a mi parecer fue la más conocida y popular, además que fue la que yo tuve cuando era pequeño. Esta era una consola con las características que mencioné antes. Una carcasa exterior parecida a la PlayStation, que aparentaba tener un lector de discos en su interior, pero al abrirlo solo había un compartimiento para insertar cartuchos. Su caja estaba llena de mentiras, tenía supuestamente 9.999 juegos, pero todos eran Bomberman 1, Bomberman 2 y así hasta completar la cantidad de juegos prometida. A ver, Bomberman es un juegazo clásico, pero pues a mí no me apetece jugarlo 9.999 veces. Recuerdo que la mía venía con pistolas y el juego ese donde tienes que dispararle a patos, y había un perro odioso que se reía de ti si eras muy malo, pero por más que quisieras al perro no le podías disparar. Lo intenté muchas veces. A partir de aquí ya hablaré de las que al parecer eran las más conocidas, clásicas y que al menos de solo nombre yo las haya escuchado alguna vez, como por ejemplo la Family Game, una copia aún más antigua de la NES. Sus primeros modelos eran casi una copia exacta del Famicom japonés, aunque presentaba algunas pequeñas variaciones como controles desmontables o la incorporación de botones que decían turbo, y al parecer mejoraban la experiencia en juegos de carreras o de navecitas de aviación y cosas así. Y a medida que fueron apareciendo consolas más modernas, el Family Game fue modificando su carcasa para parecerse a sistemas más actuales como la Sega Mega Drive, la Super Nintendo e incluso imitaciones visuales del PlayStation o el Nintendo 64. Y ya que tocamos Sega, tenemos a su versión que ya no nos sorprende que sea de China, la Dreamcast,
que por su nombre ya te imaginarás a qué consola está copiando. Solo que esta era mucho mejor que su versión original. Era compatible con todos los accesorios de Dreamcast y además compartía todas sus características originales. Esta además tenía una pantalla pequeña pegada a su tapa, lo que la convertía en una especie de consola portátil. Y como último detalle, reproducía los juegos de Dreamcast sin importar la región de los mismos. Sega, al ver que una copia china los estaba superando, decidió demandarlo y quedarse con los derechos exclusivos de fabricación de la consola, porque yo estoy seguro de que si la Dreamcast hubiera sido una basura, ni se hubieran molestado en demandarlos. Podríamos decir que esta consola fue víctima de su propio éxito. También está la consola que muchos de nosotros llegamos a tener, la Brick Game. Esta tenía su propio diseño, muy simple, con botones básicos y una pantalla de puntos en blanco y negro. Y aunque decía tener miles de juegos, en realidad eran unas pocas variaciones de Tetris, Snake y juegos muy básicos. Lo que la hace pirata es que usaba versiones no autorizadas de estos juegos, sin licencias ni permisos, pero como no imitaba directamente ninguna consola conocida, por esto no entra en la categoría de clon. Era más bien una consola pirata independiente, de esas que todos nosotros vimos o llegamos a tener, porque eran bastante baratas y adictivas. Esta la quiero mencionar porque está increíble, la Batman. Si supiera yo dónde encontrar una, me la compraba. Básicamente es lo mismo que la PlayStation, solo que tiene el diseño de la X de Xbox encima. Y además la caja tenía ilustraciones de la película de Batman y Robin del 97. A ver, la película es una mierda, pero si me dieran a elegir, yo prefiero decir que tengo a Batman en lugar que tengo la Poli. Para imitar a la Nintendo 64 tenemos a la Power Player Super Joy 3, tremendo nombre tan largo. Aunque bueno, solo la imitaban su control, porque esta en su interior tenía el famoso chip para imitar a la NES. La conectabas a tu televisor y a jugar. Era de tipo plug and play. Ahora, pasemos de la Play 1 a la Play 4. Y de origen colombiano, mi país, tenemos solo en apariencia a la Nanica Station GS4. Que al igual que las anteriores era una carcasa parecida a la Play 4, solo que pues en su interior también tenía un chip de la NES. Ahora, un poco más moderna, entre muchas comillas, porque pues la Wii ya tiene 20 años, tenemos a la Nintendo Wii o 7, no sé cómo se pronuncia, lanzada en el 2007. Esta es una obra maestra de nuestros amigos chinos. Venía con 12 juegos preinstalados, principalmente versiones malas de juegos de deportes como bolos, golf, béisbol y tenis, similares a los de Wii Sports. Además, existían cartuchos adicionales como el 7-in-1, que incluían juegos tipo Breakout, Mahjong, Puzzle Bobble, es que no sé cómo se pronuncia, y juegos plataformas al estilo de Mario, Arkanoid y juegos como Tetris. Visualmente, la Wii imitaba el diseño de la Wii y estaba disponible en colores blanco, azul, claro y rosa. Su control se asemejaba al Wii Remote, aunque era más pequeño y contaba con detección de movimiento limitada, sin la capacidad de apuntar como en el original. También esta consola tenía una competencia que puede ser que algunos de ustedes la tuvieran en lugar de la Nintendo, que se llamaba Nintendo Wii. Como podrán notar, la mayoría, por no decir todas, imitaban solo la apariencia externa de las consolas. Al ser fabricantes piratas no les rentaba utilizar materiales y componentes de calidad. Con que se pareciera un poco a la Play o a la Xbox y que alguien ingenuo la comprara, con eso les bastaba. Pero con el avance de la tecnología, las consolas pirata que intentan imitar modelos modernos de consolas han desaparecido casi por completo. Uno de los principales motivos es la complejidad del hardware y software de las consolas actuales. A diferencia de las consolas antiguas que eran más fáciles de replicar, las modernas cuentan con sistemas de seguridad avanzados y arquitecturas cerradas que dificultan su clonación. Además, el tamaño y formato de los juegos actuales, que suelen ocupar decenas de gigabytes, hacen que la reproducción de estos títulos en consolas piratas sea prácticamente inviable. Otro factor importante es la conectividad constante de las consolas modernas. Al estar siempre conectadas a internet, los fabricantes pueden detectar y bloquear rápidamente cualquier interno de modificación o uso de software no autorizado. Esto desincentiva a los usuarios a utilizar consolas piratas, ya que corren el riesgo de ser expulsados de los servicios en línea o de que sus consolas queden inutilizables. Con el paso del tiempo se volvió más viable intentar piratear la consola original o sus juegos, ya que resulta mucho más fácil modificar una consola que puede correr los juegos modernos.
Se empezaron a compartir herramientas como emuladores y métodos para liberar consolas. Así la piratería cambió. Dejó de verse en la calle en forma de consolas falsas y pasó a los foros, videotutoriales y archivos que yo no los descargo porque ya los tengo. En este proceso, las consolas pirata tradicionales fueron quedando en el pasado, convertidas en un recuerdo de una época en la que lo barato, aunque fuera falso, nos hacía felices. Seguramente existan muchísimas más consolas y yo me he saltado sus nombres, pero bueno, intenté colocar las más importantes y relevantes para este video. Este video, pues como pueden ver, el audio puede, bueno, como pueden oír, tal vez esta parte se escuche diferente porque el video lo grabé hace 6 meses y hasta ahorita lo estoy editando. Disculpen si no he subido videos recientemente, es por el tema pues de fin de año y de que pues estaba terminando el trabajo y eso, pues me estoy tratando de acomodar con los tiempos, pero donde sí me pueden ver es en las plataformas donde hago directo, que voy a dejar los links ahí abajo en la descripción del video. Muchas gracias, suscríbanse, comenten, denle like y todas esas cosas y compartan también. Adiós.